No preguntemos qué puede Buen hacer día. mi ciudad por mí, sino qué podemos hacer nosotros por la ciudad y el mundo. La Semana de Cultura Laboral 2022, Desarrollo, Inclusión y Responsabilidad Social. Bienvenidos al curso Facturación 4.0 en Sistemas Comerciales. Lo imparte la ingeniero Claudia Guadalupe Mena Rodríguez, de la empresa Control System. Si aún no has modificado tu nombre, hazlo en este momento para que se pueda emitir tu constancia de manera correcta. Y te recordamos que las preguntas debes de realizarlas en el chat para ser contestadas al final de la sesión. En este momento les pedimos que llenen el formulario que se está compartiendo en el chat. Pedimos que pongan nombre completo, acentos, así como ustedes quieren que aparezca su constancia. Les pedimos de favor que contesten este formulario porque validamos la información tanto en el chat como en el formulario. Son dos maneras de poder controlar la asistencia de todos ustedes y la asistencia debe de ser en toda la sesión. Las constancias no son emitidas y nada más entran 5, 10, 15 minutos. Favor de contestar el formulario y daremos seguimiento. Buen día a todos. Muchas gracias y bienvenidos a la capacitación de Facturación 4.0. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan le dan la más cordial bienvenida a la Semana de Cultura Laboral 2022. Conoce a nuestra experta, ingeniera en computación, dedicada desde hace 12 años al soporte técnico de paquetería Compact. Cuenta con las certificaciones Experto Contable y Experto Comercial. Actualmente, consultora de empresas y capacitadora. Titular de Control System, soporte y consultoría empresarial. Es un honor presentar a la ingeniera Claudia Guadalupe Mena Rodríguez. Creo que yo, ¿no? Muy bien, muy buenos días. Vamos a comenzar. Mi nombre es Claudia Mena, como ya lo mencionaron. Nada más un pequeño cambio. Las preguntas las pueden ir haciendo a lo largo de la sesión y las voy a ir contestando porque de pronto se pierden con todos los comentarios. Entonces, al momento que voy dando la explicación, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer en el chat y yo con mucho gusto trataré de contestarla. Vamos a comenzar entonces. Hoy vamos a hablar del anexo 20 en la versión 4.0. Al finalizar esta sesión, el participante conocerá la implementación de los principales cambios de la versión 4.0 del anexo en los sistemas COMPA-KEY, cómo los vamos a manejar. ¿Sí? En cuanto al temario, vamos a ver el anexo 20 en su versión 4.0, lo que es la configuración de los documentos de ingresos, facturas globales, documentos de FDI y lo que viene siendo la cancelación. Este es material de apoyo, son ligas que nos manda directamente al SAT o ligas de contenidos que nos pueden ayudar para reforzar la sesión. Entrando directamente aquí en el anexo 20 en su versión 4.0, me ayudaría mucho si en el chat me ponen qué sistema usan, si facturan en el SAT, si facturan en comercial, si facturan en premium, en Star, en factura electrónica. Me ayudaría mucho para ver más o menos cómo están distribuidos los asistentes. Ah, perfecto. Muy bien, ok. La mayoría utiliza los sistemas COMPA-KEY, hay algunos que no, pero no importa si utilizan o no los sistemas COMPA-KEY. De todas formas, todo lo que vamos a ver en presentación sirve porque es lo que se aplica a cualquier sistema, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces con el anexo 20, la versión 4.0, y les doy un antecedente.
Desde el 1 de julio de 2017 entra en vigor el anexo 20, pero en su versión 3.3, que digamos es la que veníamos manejando, ¿sí? A partir del 1 de enero de este año, entra en vigor la versión 4.0 de factura electrónica, siendo de uso opcional. Es decir, a partir del 1 de enero de este año de 2022, nosotros pudiéramos estar timbrando tanto en versión 3.3 como en versión 4.0, ¿sí? La prórroga o este periodo de convivencia se había dado hasta el 30 de junio del 2022. Sin embargo, después sacaron una prórroga y esta prórroga indica que termina la convivencia del 3.3 hasta el 31 de diciembre de 2022. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 1 de enero de 2023, la única versión válida de facturación será la versión 4.0. ¿Sale? Entonces, ahorita estamos en este periodo de convivencia donde podemos estar timbrando tanto en versión 3.3 como en versión 4.0. ¿Cuáles son los principales cambios? ¿Sí? Los principales cambios que hay en diferencia a la versión 3.3 y la 4.0. Bueno, que ahora se incluye de manera obligatoria lo que viene siendo el nombre, el régimen, el domicilio fiscal, el régimen fiscal del emisor y del receptor, ¿sí? De las dos partes. Si algunos de ustedes son contadores, recordarán que les pudieron haber llegado facturas que incluso ni siquiera tuvieran nombre, nada más el RFC. Entonces, en la versión 3.3 sí era válido que timbráramos facturas únicamente con el RFC. Pero ya en esta versión 4.0 se vuelve obligatorio el nombre, ¿sí? Y también incluir tanto el domicilio como el régimen fiscal. El régimen fiscal, digamos que ya lo incluíamos del lado del emisor, pero ahora este régimen también se tiene que incluir del lado del receptor, ¿sí? Y estos datos tienen que ser reales. No puede ser nada más llenar el dato con lo que se me ocurra. Tiene que ser un dato real que venga de constancia. Ahorita vamos a ver en qué documento lo podemos obtener. Bien, se incluyen campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías, eso en todos los FDIs. Y se identifican si las operaciones que ampara el comprobante son objetos de impuestos directos o no. Y también se incorporan nuevos apartados para reportar información respecto a las operaciones con público general, así como aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas. Y habrá un periodo de convivencia que, como les mencionaba al inicio, estamos en él. Desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, estamos en este periodo de convivencia. 1 de enero de 2023, única versión aceptada para timbrar sería la 4.0. Todo esto que yo voy a ver aquí, ¿sí? Ustedes lo pueden encontrar acá. Esta es la página del SAT. Aquí, si se fijan, viene todo lo que yo les acabo de comentar, ¿sí? Que el nombre es obligatorio, que el régimen y el domicilio también, que hay un campo de exportación, que hay cambios en la factura global y que se agregan elementos de cuentas de complemento de cuenta de terceros y que se agrega objeto de impuesto. Aquí además pueden ver tanto la guía, ¿sí? La guía de la versión 3.3, la guía de la versión 4, ¿sí? Y catálogos, porque acá también tenemos los catálogos, ¿sí? Yo voy a ir descargando este catálogo que, si se fijan, está en constante cambio. El último cambio, este catálogo, fue el 29 de junio, ¿sí? Hace como 15 días. Entonces, yo voy a irlo descargando para que podamos revisarlo. Bien, vamos a continuar entonces. En cuanto a los documentos de factura, ¿qué tenemos que contemplar? Bueno, tenemos que contemplar o cambiar la configuración del concepto y actualizar la versión, ¿sí? Actualizar los conceptos que vamos a utilizar. Pero ojo, si yo utilizo factura electrónica o comercial premium, yo actualizo concepto por concepto. Pero si yo utilizo comercial Star o comercial Pro, cuando yo hago la actualización es definitiva para toda la empresa. Ahí no va por concepto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo factura electrónica o comercial premium, puedo estar alternando entre una versión y otra. Puedo timbrar 3.3
o 4.0 al mismo tiempo, tener dos conceptos que esté manejando, uno en 3.3 y otro en 4.0. Pero si yo estoy manejando comercial Star o comercial Pro, no, ahí el cambio es definitivo. Si yo me paso a la versión 4.0, ya no puedo regresarme a la 3.3 porque toda la empresa se cambia a 4.0. Aquí también tenemos que revisar catálogos. ¿Qué catálogos? El de la empresa emisora, ¿sí? Y el de los clientes. ¿Por qué? Porque recordemos que hay cambios en cuanto al régimen, en cuanto al nombre, en cuanto al domicilio, y esos cambios tenemos que validarlos, que estén correctamente asignados en nuestros catálogos. En cuanto a documentos, pues veremos reflejado que hay un nodo de exportación temporal y también que en esta versión 4.0 del anexo yo ya puedo relacionar más de un CFDI. Ejemplo, yo tenía una factura y a esa factura yo tenía que generarle una nota de crédito, ¿sí? Entonces, esta nota de crédito, yo le pongo un tipo de relación, 01, que es nota de crédito de los documentos relacionados, pero si por alguna razón yo me equivocaba en la nota de crédito, al cancelar la nota y generar una nueva, yo solamente podía o relacionar esa nota a la nota cancelada o relacionar esa nota a la factura a la que se le iba a aplicar. Eso es la versión 3.3 del anexo, ¿sí? Pero en esta versión 4.0 yo ya puedo hacer ambas relaciones, ¿sí? Aquí yo ya no tengo límite. Puedo relacionar el CFDI con cuantos XML tenga relación. Entonces, este es otro de los cambios que tenemos en esta versión 4.0 del anexo. En cuanto a los nombres, a ver, ¿a qué se refiere con que el nombre es obligatorio? Bueno, no nada más es que yo llene el campo, sino que dice, el valor de este tributo debe encontrarse en la lista de RFCs inscritos no cancelados en el SAT, ¿sí? Y el nombre del emisor debe capturarse conforme se encuentre en la constancia de situación fiscal, si es una persona moral, o en la constancia de situación fiscal o cédula de identidad fiscal, si es una persona física, ¿sí? Y asignar el régimen. ¿Y a qué vamos con esto? El nombre tiene que ser tal cual según constancia. ¿A qué me refiero con según constancia? Que si tiene mayúsculas, lo debo de poner en mayúsculas. Si tiene puntos, si tienes comas, tengo que incluir esos puntos, esas comas, ¿sí? Y sería más o menos así. Digamos que los parámetros con los que ahorita se timbra en 4.0 son los siguientes. En este ejemplo, el contribuyente es Arándanos de Occidente SPR DRL. Esta es cédula de identidad fiscal. Pero si se fijan, en persona moral decimos que se toma de la constancia, no de la cédula, de la constancia. ¿Por qué? Porque en la cédula dice Arándanos de Occidente SPR DRL, pero para la 4.0 únicamente tomamos la denominación o razón social, que es este campo verde que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el nombre de este contribuyente para la 4.0? El nombre sería Arándanos de Occidente, sin incluir el SPR DRL, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos la constancia de situación fiscal, vamos a tomar el nombre que esté donde dice denominación o razón social, únicamente. Si aquí en este campo no tiene el SPR DRL, no lo incluyo. Si aquí en este campo sí lo tiene, sí lo incluyo. ¿Sale? Además de que de esta misma constancia yo voy a sacar el domicilio. Y bueno, aquí en el domicilio la regla es que sea el código postal. Es decir, si yo asigno el código postal correcto conforme a constancia, yo estoy cumpliendo con el dato de incluir el domicilio fiscal. ¿Sí? No es necesario que sea todo el domicilio. Pero ojo, para 4.0 solamente requiero el código postal. El domicilio en general no, es decir, no me interesa la colonia, no me interesa el estado, esa parte no es obligatoria. Sin embargo, si ustedes van a timbrar con 4.0 y algún complemento, como por ejemplo carta aporte, ahí sí es obligatorio el domicilio completo, ¿sí? Completo y validado según catálogos. Entonces, si yo únicamente voy a hacer cambio a 4.0 y mi facturación, digamos, es normal, no lleva ningún tipo de complemento, pues nada más con que yo tenga correcto el código postal,
con eso yo estoy cumpliendo, ¿sí? Pero si manejo carta aporte, por ejemplo, pues ahí no, ahí sí tendré que incluir todo el domicilio, tanto del emisor como del receptor, porque es un requisito, pero para el complemento de carta aporte. Bueno, en cuanto al receptor es lo mismo, ¿sí? Tenemos que revisar que el nombre de mi cliente se encuentre en la lista de RFCs inscritos no cancelados del SAT y que venga exactamente según la constancia de situación fiscal si es una persona moral o constancia de situación fiscal o cédula de identidad fiscal si es una persona física. Además de incluir el código postal para cumplir con esta parte del domicilio y el régimen, ¿sí? Este régimen pues no lo incluíamos, del lado del cliente no se incluía, del lado del emisor sí, pero del lado del cliente no. Y también incluir el uso del CFDI, aun cuando este uso ya lo incluíamos desde la versión 3.3, en la 4.0 hay un nuevo catálogo donde desaparecen algunos usos y se generaron otros nuevos. Dice, pregunta, ¿cómo manejamos los domicilios en cuanto al RFC con varias sucursales y diferentes códigos postales? Tendría que ser, Enrique, pues alguno que esté en la constancia. Hasta ahorita no han sacado o no se ha, digamos, como clarificado la parte de las sucursales, ¿sí? Pero tendría que ser pues el código postal de la sucursal de la que vas a timbrar, ¿sí? Porque recordemos que desde la 3.3, cuando nosotros tenemos sucursales, debemos de incluir el código postal de la sucursal, ¿sí? Entonces, aquí sería lo mismo, incluir del código postal de la sucursal de la que vas a timbrar. ¿Compartiremos el material? Sí, sí les vamos a compartir el material. Esta presentación que estamos viendo aquí se les va a hacer llegar al grupo en el que se registraron para el curso. ¿Sale? Entonces les comentaba, en el uso hay nuevas claves, pero no solo nuevas claves, también nuevas reglas para utilizar esos usos. Antes, en el 3.3, cuando yo utilizaba o yo quería que me asignaran un uso, el uso iba dependiendo de si era yo persona moral o física. Decía, estos usos son para persona física y estos usos son para persona moral y física. Pero ahora no solo eso. En cuanto a los usos, también se hace una distinción por régimen. Yo no puedo usar cualquier uso, aunque sea persona física y diga que lo puede usar la persona física. Si ese uso no viene para mi régimen, yo no puedo utilizarlo, ¿sí? Entonces, bueno, eso más adelante que entremos a los catálogos del SAT, lo revisaremos. Bien, entonces aquí en el receptor, de la misma forma, si mi cliente es una persona moral, pues yo tengo que consignar el nombre según la constancia. Recordemos que el nombre es sin el SPR, DRL o sin el SADCB, ¿sí? Nada más lo que venga aquí en denominación o razón social, sin el régimen capital, ¿sí? Y el domicilio que tenga registrado en la constancia. Ahora, si es una persona física, y esto aplica tanto para el receptor como para el emisor. Si es una persona física, ¿cuál es la regla? La regla es que primero vaya el nombre y luego los apellidos. Algunas empresas, por facilidad, por orden, tienen dados de alta a sus clientes o a sus proveedores por el apellido, ¿sí? Primero apellido paterno, materno y luego el nombre. Bueno, eso ya no se podrá hacer porque no va a timbrar. Tiene que estar primero el nombre y después los apellidos. Y también, como lo vemos aquí, pues bueno, el nombre está en mayúsculas. La gran mayoría de lo que vienen siendo las constancias, si no es que todas, están en mayúsculas, ¿sí? A ver, aquí dice, esto es nuevo para mí, pero interesa aprender a timbrar folios fiscales, ya que toda información ayuda para crecer. Sí, ok. Bueno, entonces, en cuanto a los nombres, se sacan de la constancia, ¿sí? Entonces aquí primero va el nombre, después va el primer apellido, después va el segundo apellido. Y aquí también vamos a tomar lo que viene siendo el código postal. Y recordemos que con eso cumpliríamos con la obligación de incluir lo que viene siendo el domicilio fiscal, ahora del lado del receptor, del lado del cliente, ¿sí? Ahí dice, sin importar el orden de la constancia, en la constancia viene así, nombre, primer apellido, segundo apellido. Si viene diferente, lo vas a incluir como nombre, primer apellido y segundo apellido, ¿sí? Además que
tenemos que ver cómo viene aquí. Es decir, si yo soy Ma Guadalupe, pues pongo Ma Guadalupe, ¿sí? Si soy Ma.Guadalupe, tengo que incluir el punto, porque si no es exactamente como viene la constancia, puntos, comas, mayúsculas, minúsculas, no me va a timbrar, ¿sí? Porque me va a decir que el nombre debe de corresponder con el RFC. Y al no tener a lo mejor ese punto que en la constancia sí lo tiene, pues no me timbraría. Entonces tenemos que revisar cómo viene aquí y tal cual como venga acá, es como nosotros lo vamos a tener que incluir en el sistema para que no tengamos problemas del timbrado. Bien, esto es en cuanto a los nombres, domicilio y régimen. El régimen también viene en la constancia, de ahí lo tenemos que tomar. En cuanto a los documentos, tenemos que agregar el uso del CFDI, como les comentaba, de las nuevas claves que vienen, ¿sí? Y también se va a integrar exportación temporal, donde aquí tenemos 3 opciones. Una, según catálogo, 01 es no aplica, 02 es definitiva y 03 es temporal. Esto que estamos viendo ahorita va enfocado a sistemas comercial, es decir, a facturación, a complementos de pago, a notas de crédito, pero al estar hablando del anexo verde en su versión 4.0, también aplicaría nóminas, ¿sí? Es decir, esto que estamos viendo también aplicaría nóminas. En nóminas también debe de llevar el régimen del empleado, también el nombre tiene que coincidir según constancia, también debemos de incluir el código postal, ¿sí? Bueno. Aquí en exportación, entonces, el 01 no aplica, el 02 es definitiva y el 03 es temporal. Bien. Sí, Iris, algunos tienen varios régimen, pero entonces vas a asignar el régimen que el cliente te indique, ¿sí? A lo mejor yo soy persona física con actividad empresarial y también tengo un régimen de arrendamiento. Bueno, pues voy a poner el que yo decida, ¿sí? O el que el cliente me pida. Ese régimen tendrías que asignar según la actividad, pues. También se va a registrar si la operación que estamos manifestando es objeto de impuesto. Ha habido mucha, digamos, confusión en esta parte en cuanto a los que son tasa cero, los que son exentos y los que no son objeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no objeto, ¿qué quiere decir? En el XML no habrá un nodo de impuestos, ¿sí? No habrá. En toda la estructura del XML no vamos a encontrar el nodo de impuestos. Cuando sí es objeto, aunque sea tasa cero, dice que el impuesto es el 02, que el 02 es el IVA, y dice a tasa cero. Cuando es exento, dice que el objeto de impuesto es 02, el IVA en este caso es el 02, el tipo de impuesto 02, y ahí dice que es exento, ¿sí? Entonces, en el 3.3, ¿qué pasaba? Que el exento solo a nivel de partida, ¿sí? De producto, decía exento, pero a nivel de comprobante no tenía un nodo. Entonces, ¿qué pasó a algunos cuando empezó el año y cuando empezaron a cargar facturas a lo mejor de la 4.0, de la 3.3, que decían, oye, es que ya no me hace el registro del IVA, ¿sí? Ya no me hace el registro del IVA y antes me lo hacía exento. Y yo les preguntaba, a ver, ¿qué desglose trae en el XML? Es decir, ¿qué IVA dice en el XML que te están facturando? Y decían, no, pues es que no trae nada. Ah, pues entonces no es objeto de impuesto. Y por lo tanto no te hace el desglose para DIOT porque no hay impuesto, ni tasa cero, ni exento, ¿sí? Entonces ahora con este cambio de objeto de impuesto viene muy claramente especificado tanto a nivel de partida como a nivel de comprobante cuál es el impuesto que se está manejando. Ahora, cuando dice el 03 sí es objeto de impuesto y no está obligado al desglose. ¿Cuándo somos objetos de impuesto y no estamos obligados a desglosarlo? ¿En qué casos? A ver si alguien sabe por ahí, si no ahorita les digo, ¿sí? Hay ocasiones donde aunque sí nosotros somos objeto de impuesto, el producto es objeto de impuesto, no estoy obligado a desglosarlo. Exacto, en el IEPS, muchas gracias, Mónica. El IEPS, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor si yo voy a la gasolinería, pues sí me van a cobrar el IEPS, sin embargo, no están obligados a desglosarlo. Entonces, a eso se refiere el 03. Cuando sí estoy obligado, pero no hay un desglose como tal, ¿sí?
Las facturas a público las vamos a ver más adelante porque esas sí cambiaron algunas cosas de cómo se tienen que generar. Bueno, aquí viene facturación global, ¿sí? ¿Qué cambios hay en la facturación global? Entiéndase que son diferentes las facturas globales, ¿sí? Que las facturas de operaciones con público general. No son exactamente iguales. Y ahorita les explico. Una factura global, ¿cómo se genera una factura global? Ok, una factura global se genera de lo siguiente. No sé, yo tengo una papelería, ¿sí? Van y me compran 2 cartulinas, pero no me piden factura y les doy un ticket. Van y me compran 5 libretas, no me piden factura y les doy un ticket. Van y me compran a lo mejor 3 lapiceros y no me piden factura, les doy un ticket. Bueno, al finalizar el día, la semana o el mes, yo tomo todos esos tickets y los globalizo en una factura, ¿sí? Entonces, esta factura global se compone de tickets, ¿sí? Estos tickets, cuando yo globalizo, no dice qué vendí en cada ticket, nada más dice ticket 1 por 50 pesos, ticket 2 por 100 pesos, ticket 3 por 500 pesos, pero no viene, no dice ahí que vendí cartulinas, que vendí libretas o que vendí lapiceros, ¿sí? Nada más viene el ticket. Ok, esa es una factura global. Ahora, las facturas a público, que no son globales, ¿sí? Ahí sí dice que estoy vendiendo. A lo mejor vinieron y me compraron, no sé, un teclado y no me pidieron factura. Ah, bueno, yo lo hago a público en general y sí dice que es un teclado, ¿sí? Pero no va a venir, no es como la global que se compone de tickets. Dice, muchos asalariados no cuentan con desglose en XML y uno no puede establecer deducciones personales de esta. En cuanto a los de sueldos y salarios, son no objeto de impuesto, ¿sí? Son no objeto de impuesto porque el desglose viene pero en el complemento, no en el XML, no en el comprobante. Miren, aquí les explico. ¿A qué me refiero yo con el complemento? Es decir, cuando hablamos de esta factura cuando hablamos del anexo, ¿sí? Yo aquí tengo unos XML y los voy a abrir. Relacionadas. Ok, miren, aquí tenemos varios XML, ¿sí? Diferentes tipos, por ejemplo, este es un pago de la 4.0. Yo voy a colapsar aquí. Este es el de nóminas, yo voy a colapsar, ¿sí? Si nosotros revisamos, por ejemplo, los XML, déjenme ver si no se ve, aquí lo hago un poquito más grande. Ok, estos son CFDIs de la 3.3, estos son de la 4.0, ¿sí? Entonces, si yo reviso, por ejemplo, los diferentes tipos de XML, voy a ver que son muy similares, sean de lo que sean. Es decir, empiezan con un nodo que es comprobante, tienen CFDI relacionados, puede ser opcional si es que tienen alguna relación, el emisor, el receptor, el concepto, los impuestos y el complemento. Si yo reviso cada uno de estos XML, van a tener los mismos nodos, ¿sí? Algunos por su naturaleza a lo mejor no van a tener el de impuestos o si no aplica, pues el de la relación, ¿sí? Pero por ejemplo, este es de nómina, ¿sí? Este de nómina también empieza comprobante, CFDI relacionado si lo tiene, emisor, receptor, concepto sin complemento. Cuando hablamos, a ver, me están diciendo que se corte el audio, ¿es correcto? ¿Los demás me escuchan bien? Porque si los demás me escuchan bien, a la persona que se le corta el audio, ok, entonces más bien la persona a la que se le corta el audio bien. tiene que revisar, que tenga cableado o su conexión a internet. Sí, maestra, se escucha bien. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces regresamos. Cuando nosotros estamos hablando de los XML o de este cambio del anexo, pues estamos hablando del comprobante. ¿A qué me refiero con comprobante? Comprobantes de manera general todos estos nodos, ¿sí? Ahora, aparte del comprobante, hay complementos, ¿sí?
¿Qué complementos? Los complementos van en este apartado, aquí donde dice complemento. Cuando hablamos del complemento de nóminas, aquí viene el complemento, ¿sí? Acá tengo nóminas de 4.0. Igual, cuando yo hablo del Ya se complemento... volvió a trabar. A ver, ¿se traba? ¿Se corta? Bueno, yo la escucho bien, maestra. Más bien Ok. algunas personas deben de revisar su internet. Sí, para los que se les corta, porque en su mayoría me escuchan bien, deben de revisar su internet. Si están por Wi-Fi, es muy probable que se les esté cortando. Ahí más bien revisen si pueden cablearse, ¿sí? Para que no tengan estas intermitencias, porque veo que de manera general la mayoría sí nos escuchan bien, ¿sí? Bueno. Continuamos. Entonces, cuando nosotros hablamos del anexo, hablamos de este comprobante así de manera general. Además, hay complementos y los complementos, cada uno tiene su versión. ¿Sí? Por ejemplo, este es el de nóminas, acá tenemos el de nóminas. Si se fijan, estamos en la versión 1.2 del complemento. ¿Sí? Tenemos acá el de pagos. Este es de la 4.0, donde también el pago tiene un complemento. ¿Sí? Que es este complemento de pagos, donde ahí va la información de los pagos como tal, ¿sí? Y si se fijan, en el 3.3, la versión del complemento de pagos era el 1, y en la versión 4.0, la versión del complemento de pago es 2. Entonces, una cosa es la versión del anexo, que sería en este caso la 4.0, y otra cosa es la versión de cada complemento según aplique. ¿Qué complementos? Comercio exterior, carta aporte, nóminas, pagos, notarios, etc., educativos, ¿sí? Entonces, cada uno tiene aparte su versión. Bueno, entonces, cuando hablamos de esta parte ya me perdí, de los complementos, porque por aquí alguien me estaba preguntando de esta parte de los asalariados. El asalariado trae las deducciones o los impuestos en el complemento, pero no a nivel de comprobante, ¿sí? De tal forma que, ahí donde estaban los XML, aquí. De tal forma que aquí en nóminas, ¿sí? Si se fijan, aquí dice, por aquí debe de traer si es objeto de impuesto o no, ¿sí? Y por ahí, miren, aquí no es objeto de impuesto, ¿sí? Entonces, objeto de impuesto no aplica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pago de nóminas como tal no me genera IVA o ISR trasladado, ¿sí? La retención sí, pero de parte del trabajador, no de parte mía como emisor, ¿sale? Entonces, digo, espero que con esta explicación quede un poco más claro lo que es el comprobante y lo que es el complemento y dónde viene, digamos, en este caso de nóminas, pues dónde viene la información. Pero vamos retomando, porque estamos hablando de lo que vienen siendo los sistemas comerciales. Ahorita nos estamos refiriendo a lo que viene siendo la facturación. Bueno, factura global entonces, como bien les explicaba, es la factura que viene de tickets, ¿sí? La factura que viene de tickets. Llámese que soy una papelería, llámese que soy a lo mejor vendo refacciones, etc. Todos los tickets de un día, de una semana, de un mes, lo puedo a lo mejor generar en una factura global, ¿sí? Ahora, para esta factura global se agregaron campos. ¿Qué campos? El de año, periodicidad y meses. Aquí dice que tenemos a más tardar 72 horas después del cierre de mi operación, llámese diario, semanal, mensual o bimestral, tengo 72 horas para yo emitir el comprobante que amparan esas transacciones, ¿sí? Dice, para hacer la factura público en general, para el cierre del día, se hace la suma de notas en las cuales se desglosa lo que se está comprando. Anteriormente se sumaban las notas y se hacía una factura por ventas al día global sin desglosar lo comprado. Ahora me dicen que debo desglosar cada cosa, pero ¿es cierto o puedo seguir realizando? Erika, no. En la global no desglosas. La global nada más dice ticket 1, 100 pesos, ticket 2, 70 pesos, pero no dice que se compró. ¿Por qué? Porque el ticket trae el desglose de lo que se compró, pero en la factura global no se incluye, ¿sí? Ok, Héctor tiene duda con el complemento de pago. Más adelante vamos a ver la parte del complemento, ¿sí?
Dice, si no emitimos tickets, todo se va a público. Sí, si no emites tickets, entonces toda la facturación que no te piden o todos los movimientos o los que no te piden factura, tienes que generarlos como una factura a público, ¿sí? Pero a público donde sí diga que vendiste. Es decir, una caja de Kleenex, público general, ¿sí? Dos martillos a público general. Ahí sí tendría que ir desglosado. Pero si emites tickets, la factura global pues nada más indica el ticket y cuánto fue de cada ticket y listo, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado clara la diferencia entre la factura global de público y la factura normal de público, ¿sí? Ahora, cuando es factura global, debe de incluir año, periodicidad y meses. Yo tengo que decir, esta factura que estoy generando es del 2022, ¿sí? Semanal del mes de mayo, del mes de junio, ¿sale? Y ahora, para yo poder generar esta factura, debo de cumplir con ciertos requisitos. El nombre tiene que ser, no puede, tiene que ser público en general con mayúsculas, ¿sí? Para la factura global. El RFC es XAXX010101000, que es el RFC genérico, ¿sí? De público. Y como es obligatorio tanto el régimen como el uso, el régimen que vamos a asignar es el 616, que es sin obligaciones fiscales, ¿sí? Y el uso sería sin efectos fiscales. Este régimen y este uso van a aplicar tanto para las personas del RFC genérico nacional como el RFC genérico extranjero, ¿sí? También los extranjeros, como es obligación que tengan un régimen, pero los extranjeros no lo tienen, tenemos que usar el 616, que es sin obligaciones fiscales. Y el uso que se le dará es S01, que es sin efectos fiscales. El código postal aquí en este caso sería el mismo código postal del emisor. Es decir, en estas facturas, el código postal a público es el mismo del que emite, de la empresa emisora, ¿sí? Bien, entonces, vamos. Aquí nada más también hay que tener cuidado que cuando a nosotros nos facturen, no nos pongan este uso, porque el S01 deja sin efectos fiscales ese documento, ¿sí? Porque en público sí lo podemos usar, porque cuando es a público nadie lo deduce, ¿sí? Así es, público sin acento para factura global, Enrique, ¿sí? Y si es con estas características, es decir, si yo completo todo de esta forma, mayúsculas, RFC genérico, régimen, el uso y el código postal, debo de incluir año, periodicidad y meses, ¿sí? En las facturas globales. Cuando no son globales, tiene otras características, ¿sí? En las globales, la forma de pago tiene que ser la del ticket de mayor valor, ¿sí? Es decir, me pagaron, todos mis tickets son de 100, de 50 pesos, pero me pagaron 1,000 pesos con tarjeta. Ah, bueno, la forma de pago de esa factura global sería tarjeta, ¿sí? Porque es la del ticket de mayor cantidad. Bueno, ahora, la facturación que no es global. Es decir, dice, en caso de contar con un documento XAXX, pero donde la razón social del cliente sea diferente a público en general, y aquí aplica Enrique, si yo le puse acento, público en general y le puse acento, entonces ya no me la toma como global, ¿sí? Me lo toma para cualquier persona, o sea, a público en general, normal, vamos. Si no cumple con estas características, público en general, así tal cual, mayúsculas, no se consideraría global, ¿sí? Porque la combinación específica del nombre y del RFC así tal cual me obliga a que yo ponga la información global de la periodicidad, ¿sí? Entonces, si deseamos timbrar una factura público general que no sea global, el nombre debe ser diferente a público en general. Ejemplo, público general. Si se fijan, aquí le quité en. ¿Para qué? Para que no me la considere global. O le puedo poner ventas de mostrador, o le puedo poner público con acento, ¿sí? Público general con acento, o público general con un punto al final, o le puedo poner Juan Pérez, ¿sí? Porque a veces nos piden a nombre del contribuyente, pero con el RFC genérico. Bueno, lo puedo seguir haciendo, ¿sí? Pero entonces esas ya no se consideran facturas globales. ¿Sale?
No sé hasta aquí cómo vamos. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Hay varias preguntas en el chat, dice maestra. Ya las contesté. O sea, ya las Ok. revisé, ya las contesté. Ok. Y la última fue la que contestó, la de público sin acento. Ajá. Sí, sí, vamos bien. Ok, entonces vamos a continuar los documentos de pago, porque por ahí alguien hacía una pregunta sobre los documentos de pago. ¿Qué hay en los documentos de pago? Si se fijan, aquí me habla del REP 2.0. ¿Sí? Entonces, este REP 2.0, si estamos hablando de la versión 4.0 del anexo, aquí me dice REP 2.0. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba, que una cosa es lo que viene siendo el XML, ¿sí? Que este XML es versión 4.0 y otra cosa es la versión del complemento. Aquí la versión de pagos es 2. Es decir, esta es versión 4.0 del anexo 20, pero la versión del complemento es la 2.0. Y acá en el pago del 3.3, la versión era la 1, ¿sí? Versión 1 de lo que viene siendo la versión 3.3 del anexo, ¿sí? 616 es para el RFC genérico, ya sea nacional o extranjero, ¿sí? No solo para las globales. Para cuando utilicemos el RFC genérico nacional o extranjero, utilizamos el régimen 616. Bueno, entonces acá cuando hablamos del REP, hablamos del 2.0 porque esa es la versión del complemento como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué cambió aquí? Bueno, aquí el uso del CFDI cambió. Antes usábamos el uso por definir. El uso por definir ya no existe. En la 4.0 ya no lo podemos utilizar porque ya no existe. Lo quitaron, ¿sí? Y entonces, todo lo que antes tenía por definir, pues ya le dieron nuevos usos. Por ejemplo, nóminas usaba por definir, ahora es el uso de nóminas, así se llama, nóminas. Lo que viene siendo el REP usa uno que se llama pagos, el uso de pagos, ¿sí? Y para los otros como las facturas de público general o las facturas extranjeras, pues es sin efectos fiscales, ¿sí? Entonces, en cuanto al pago, se va a utilizar el uso pagos, ¿sí? Así se llama. Habrá un detalle de impuestos. Antes, en la 3.3, no teníamos impuestos desglosados, ¿sí? Entonces, ¿qué me decía el anexo? El anexo me decía que cuando yo hiciera un pago a una factura, podía acreditarme de forma proporcional a lo que yo había pagado. ¿Por qué? Porque en el XML no había un apartado donde detallaran los impuestos. Bueno, ahora en la 4.0 ya se detallan estos impuestos, ¿sí? Ya viene qué parte estamos pagando, cuánto pagamos, qué parte pagamos, y ese es uno de los cambios. Además que ahora tenemos que timbrar los pagos a más tardar el 5º día natural del mes siguiente al que se reciba el pago, ¿sí? Entonces, a más tardar el 5º día natural del siguiente mes al que se reciba el pago, ¿sale? Dice, cuando es para transporte de mercancías el uso del CFDI, ¿cuál es el uso del CFDI que se utiliza? Ahorita vemos, Nayeli, porque ahí vamos a revisar, ese es el complemento de carta aporte, quiero suponer, ¿sí? Entonces vamos a revisar que en algunos complementos no dieron, digamos, como nuevas reglas en cuanto a una nueva guía de llenado, pero sí hicieron algunas distinciones en cuanto a la matriz de errores. Entonces ahí podríamos ver, Nayeli, cuál es el uso que se le tiene que dar a esa de carta aporte, ¿sí? Dice, para factura con domicilio fiscal en el extranjero es necesario el código postal y el uso. Sí, Erlin, porque es un requisito obligatorio para la 4.0. Ahora, déjame te comento, no ha salido complemento de comercio exterior compatible con 4.0, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema. Si yo ya me quiero cambiar a la 4.0, puedo hacerlo, pero si yo voy a estar manejando complemento de comercio exterior, no voy a poder timbrar. Yo tendría que timbrar en 3.3. ¿Hasta cuándo? Hasta que se clarifique algunos puntos que no están ahí muy, muy claros en cuanto al comercio exterior, ¿sí?
pero sí es necesario el código postal y el uso del CFDI en un extranjero. Es un requisito obligatorio. Bueno, en cuanto a cancelación, vemos que en el servicio de cancelación se publica que tenemos hasta el 31 de enero del 2022 para poder cancelar facturas del 2021, ¿sí? Luego se amplía el plazo y nos dice que tenemos hasta el 31 de marzo del año siguiente para poder cancelar CFDIs en cuanto a personas morales y el 30 de abril en cuanto a personas físicas. Aquí en la cancelación de lo que se emitió en 2021, ¿sí? Oye, pero yo sí pude a lo mejor cancelar después del 31 de marzo, después del 30 de abril, los de los 2021, sí, pero me podrían multar, ¿sí? Entonces ahí hay que estar, digamos, abusados. Tenemos hasta antes de la declaración para poder hacer cualquier ajuste o cancelación en lo que viene siendo al año anterior. Esto nada más en cuanto a reglas de plazos, ¿sí? En cuanto al servicio de cancelación, bueno, dice, si tengo instalado versión 3.3 y 4.0, ¿puedo seguir usando las dos versiones? Claro que sí, María del Carmen, ¿sí? Sobre todo en factura y en comercial, yo puedo tener eso, o sea, yo puedo tener versión 3.3 y 4.0. Si por alguna razón no me timbra en 4.0 porque no está bien el nombre, no tenemos el régimen o no puedo conseguir los datos, pues no pasa nada, yo lo timbro en la 3.3 y no detengo mi operación. Sí, sí puedes. Nada más los que utilizan Staro Pro, no, porque el sistema cuando yo lo cambio es definitivo, ¿sí? En comercial Staro Pro, si yo me cambio a la 4.0, ya no me puedo regresar a la 3.3. Todos los conceptos que tenga yo ahí, llámese factura, la factura del cliente o factura con complemento, ya todo sería en la 4.0, pero en los otros dos sistemas no tengo ningún problema. O incluso si se hace en el SAT y me permite estar en las dos versiones, se pudiera hacer, ¿sí? Bueno, mientras que estemos, claro, en el periodo de convivencia como tal, que es hasta el 31 de diciembre. Bueno, en el esquema de cancelación, aquí nosotros cuando tenemos un CFDI puede estar vigente o cancelado, nada más, no tenemos más. Si está cancelado, bueno, ya no se le puede hacer nada, ya está cancelado, pero si está vigente tiene dos estados, puede ser no cancelable o cancelable, ¿sí? Entonces, si es no cancelable, es porque ese CFDI tiene relacionado un CFDI vigente, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo tengo una factura y a esta factura le timbré un pago, la factura se vuelve no cancelable. ¿Por qué? Porque tiene relacionado un CFDI, que es el de pago, vigente. Entonces, tengo una factura y esa factura le hice una nota de crédito. Bueno, la factura se vuelve no cancelable. ¿Por qué? Porque tiene relacionada una factura vigente, una nota de crédito vigente, ¿sale? Bueno, para que un comprobante pase de no cancelable a cancelable, dice el SAT, tienes que cancelar los documentos relacionados, ¿sí? Es decir, yo quiero que mi factura se vuelva cancelable, debo de cancelar el pago que le había relacionado, ¿sí? O en el otro caso, donde tenía una nota de crédito, yo quiero que esa factura poder cancelarla, bueno, tengo que cancelar la nota de crédito para que sí le vea la factura y se vuelva cancelable, ¿sí? Ahora, ya es cancelable. ¿Qué opciones tenemos? Cuando es cancelable un CFDI, tenemos la opción de que sea cancelable sin aceptación o cancelable con aceptación, ¿sale? Entonces, y lo nuevo que agregó el SAT fue un motivo. Yo tengo que decir por qué motivo quiero cancelarla, ¿sale? Entonces, si es sin aceptación, yo tengo el CFDI, hago el proceso de cancelación o solicito cancelar, incluyo el motivo por qué lo quiero cancelar y el documento se cancela. ¿Por qué? Porque no requiere una aceptación, ¿sale? Bien, hasta ahí sencillo. Ahora, si sí es con aceptación, yo hago lo mismo, hago la petición de la cancelación, incluyo el motivo de la cancelación y aquí tenemos varios escenarios. Uno es que el receptor lo rechace y si lo rechaza, pues ya no se puede cancelar a menos que cuando yo vuelva a hacer la solicitud de cancelación, expresamente él acepte, ¿sí?
y si no acepta, pues bueno, queda rechazado y ya no se puede cancelar. El otro es que lo acepte, es decir, hago yo esta solicitud, a él le llega, lo acepta, ¿sí? Y el documento se cancela. Y hay una tercera opción, que es que no haga nada. Es decir, yo hago esta solicitud, incluyo el motivo, el receptor no hace nada, ni lo acepta ni lo rechaza, y después de 72 horas el comprobante queda cancelado sin aceptación. ¿Sí? Ok, aquí vienen, ahorita vamos a ver los montos, porque alguien me preguntaba los montos sin aceptación, aquí los vamos a ver, y por ahí me preguntan que el motivo de la cancelación. Hay un catálogo, no es abierto, no puedo decir, ay, pues porque siempre me dicen que sí, a la hora de la hora me dijeron que no. No, es un catálogo, ¿sí? Son 4 claves que podemos utilizar para la cancelación y ahorita vamos a ver cuáles son esas claves. ¿Sale? ¿A partir de qué monto es con aceptación? Ahorita lo vamos a ver. Miren, aquí dice, en la versión 4.0 del anexo se actualizan los criterios, ¿sí? Dice que sea un CFDI por un monto de hasta 1,000 pesos. Estos son los criterios sin aceptación. Antes, ¿por qué están en rojo estos dos? Porque aquí hubo cambios, porque antes era sin aceptación hasta 5,000 pesos en la 3.3, ¿sí? Pero ahorita es de un monto hasta de 1,000 pesos, ¿sí? Entonces lo redujeron de 5,000 a 1,000. Si es hasta 1,000, no requiero aceptación, ¿sí? Si es un CFDI de nóminas, si es un egreso, si es un traslado, ¿sí? Recordemos que los egresos son las notas de crédito. Nayeli, los catálogos los vamos a ver ahorita, son 4 nada más, no es mucho, ¿sí? O sea, los catálogos de la cancelación, el catálogo como tal completo del anexo lo pueden bajar de la página del SAT porque es muy pesado, ahorita les digo dónde. Bueno, entonces, sin aceptación, tenemos un CFDI de hasta por 1,000 pesos, la nómina, los egresos, los traslados, los que son emitidos en mis cuentas del SAT, los CFDI de retenciones o información de pago, ¿sí? En este caso, los recibos electrónicos de pago, los que emite la federación, ¿sí? Por conceptos de derechos, productos o aprovechamientos, los CFDIs de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF, dentro de las 24 horas siguientes a la emisión, aquí antes eran 72, ahora son 24, me equivoqué, me di cuenta, lo puedo cancelar al momento sin que nadie lo acepte. Ya pasaron 24 horas y no estoy en ninguno de estos otros supuestos, entonces ahí ya se requiere una aceptación, ¿sí? Las operaciones con público general, los recibidos por residentes del extranjero y los que se emiten, CFDIs emitidos por integrantes del sistema financiero. Todos estos casos, todos estos supuestos no requieren aceptación, ¿sí? Yo hago la petición y se debería de cancelar. Bien, ahora, los motivos. ¿Cuáles son los motivos? Lo que me preguntaban. Los motivos son 4, ¿sí? Comprobante emitido con errores con relación. Comprobante emitido con errores sin relación. 3, no se llevó a cabo la operación. 4, operación nominativa relacionada en una factura global. ¿Qué me dice el SAT de todos estos? Dice, el comprobante emitido es con errores con relación el 01. Aquí lo que dice es que si es un comprobante en el cual yo me equivoqué en la clave, en el monto, etc., y tengo que volver a generarlo, entonces puedo utilizar esta clave, la 01, ¿sí? Comprobante emitidos con errores sin relación. Aquí me dices, cuando tú le facturaste a Juan, pero te equivocaste porque realmente era para Pedro. Aquí no hay relación, ¿sí? Porque son 2 contribuyentes distintos. Yo me equivoqué, se lo emití a uno, pero realmente debía de emitírselo a otro. Entonces ahí es un comprobante emitido con errores sin relación. No se llevó a cabo la operación. A mí me dijeron, mándame la factura, te pago el viernes, porque sí voy a querer el sistema que me vas a vender. Sale, yo genero mi factura, el viernes sin nada, el lunes sin nada, pasan 2 semanas sin nada, y entonces ahí me dicen, ¿sabes qué? No te lo voy a poder comprar, no tengo dinero. Entonces ahí no se llevó a cabo la operación. Me dijeron que sí, pero a la mera hora siempre no. Entonces no se llevó a cabo la operación. El 4 es operación nominativa relacionada con factura global. Aquí es cuando yo vendo, no me pidieron la factura, entonces, ¿qué pasa? Que al término de mis operaciones, pues yo tomo todos mis tickets y los globalizo en una factura. Pero ¿qué pasa? Que al siguiente día o a los 2 días llega el cliente y me dice, oye, sí quiero factura, pero es que yo ya había
yo ya había reportado ese ticket, vamos, ¿sí? Entonces, el 04 es precisamente cuando yo voy a cancelar esta factura global para sacar el monto de ese ticket y ese monto timbrarlo de manera independiente, ¿sí? Entonces, estos son los 4 motivos de cancelación que nos permite el SAT. Bueno, estos motivos, porque bueno, esta es otra, estos motivos, aquí no importa si es 3.3 o 4.0, a partir del 1 de enero de este año, agrego los motivos, ¿sí? Independientemente de si me cambio o no de versión, estos motivos se aplicaron a partir del 1 de enero en cualquiera de las versiones que yo esté. Y bueno, aquí en el escenario del motivo 01, les explico qué hace el motivo 01. Me dice el SAT, cuando se seleccione la clave 01, comprobante emitido con errores con relación, se debe registrar el folio fiscal que sustituye al comprobante. Esto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave de producto, valor unitario, descuento, cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada, ¿sí? ¿Qué me está diciendo aquí el SAT? Antes, en el otro esquema, ¿qué era? Yo me equivoco, cancelo la factura, genero una nueva y la relaciono con la cancelada. Así se manejaba, ¿sí? ¿Qué me dice ahora? Me dice, ok, si la vas a volver a generar, primero corriges, es decir, primero emites el nuevo CFDI, el CFDI correcto. En este caso estamos hablando del A y del B. Yo emito la factura A, me equivoco, ¿sí? Y debo cancelarla. Entonces me dice el SAT, ok, antes de que la canceles, primero emite la nueva factura corregida, la factura B, ¿sí? Entonces emites la factura B corregida y la relacionas con la A que todavía no cancelas, ¿sí? Una vez que la relaciones con la A que todavía no cancelas, entonces sí, cancelas la A relacionada con la B que acabas de emitir y que ya está correcta, ¿sí? La B se relaciona con clave 04, ¿sí? Y la A se cancela con clave 01 relacionado con la factura B, ¿sí? Nada más que, ¿qué pasó? ¿Qué dijimos que pasaba cuando una factura tenía relacionada otra vigente? Se vuelve no cancelable, ¿sí? Pero el SAT dice, ok, sí, se vuelve no cancelable, pero si tú le pones el motivo 01, se rompe, digamos, esa regla y sí te va a dejar cancelar. Eso es lo que dice el SAT, ¿sí? Entonces, digamos que bajo esta premisa y supongamos que sí funciona y que todo está bien bonito, nosotros teníamos un problema en los sistemas, sobre todo en los sistemas que llevan inventarios. Y ahorita voy a responder las 2 preguntas que me quedaron ahí de si no deja con 01, ahorita se las voy a responder. Pero digamos que vamos creyendo, vamos viendo que esto es verdad, ¿sí? Que esto se puede lograr y se puede hacer. ¿Qué pasa en este escenario? Que en los sistemas tenemos un problema. Como comercial es un sistema que lleva inventarios y aquí me dice el SAT, no canceles, primero genera el correcto. Pero a ver, ¿cómo puedo yo generar una nueva factura si a lo mejor la existencia la tiene la factura que no he cancelado? ¿Sí? ¿Cómo puedo generar un nuevo rep si el rep anterior tiene el saldo que yo quiero pagar con este nuevo rep? Entonces ahí nosotros teníamos una situación de que ya no podíamos generar el nuevo documento porque ya no había cómo aplicar saldos o ya no había cómo tomar existencias porque la existencia y el saldo lo tenía el documento anterior, ¿sí? Entonces, en los sistemas se genera algo que se llama cancelación administrativa, ¿sí? ¿Qué es esta cancelación administrativa? Esta cancelación me cancela el documento en el sistema, no ante el SAT, en el sistema, para que suelte las existencias, para que suelte los saldos y yo pueda generar un nuevo documento con esa existencia que ya soltó el documento anterior, ¿sí? Y entonces yo pueda ya tomar el comprobante emitidos con errores con relación para emitir el nuevo comprobante antes de cancelar el antiguo y sería más o menos así. Yo abro el documento, ¿sí? Que está erróneo, le pongo cancelación administrativa para que me libere las existencias, no está cancelado ante el SAT, solo ante el sistema para que me libere la existencia y el saldo. Creo el nuevo documento correcto, ya corregido, lo relaciono con el anterior, sustitución de CFDIs previos y timbro este nuevo documento, ¿sí? Ahora,
Como el primero solo lo cancelé administrativamente, debo de cancelarlo ahora sí ante el SAT. Entonces, en el mismo sistema lo cancelo, le incluyo el motivo 01, ¿sí? Comprobantes emitidos con errores con relación, y pues en teoría quedaría cancelado el documento, ¿sí? Digamos que esto es en un mundo ideal. Todo está bonito, todo está bien, las reglas funcionan, ¿sale? Pero ¿qué tiene la realidad? Bueno, la realidad es que muchos no pudimos hacerlo, no pudimos cancelar con motivo 01. ¿Por qué? Porque más bien entraba la regla de que cuando tengo yo un CFDI con otro CFDI vigente relacionado se vuelve no cancelable. Entonces, cuando yo quería cancelar con motivo 01 y ya había realizado mi factura previa, pues resulta que no me dejaba. ¿Por qué? Una, o me decía que era no cancelable, o dos, me decía que la relación no era válida o inexistente. ¿A cuántos les pasó? Digo, porque yo en un inicio que salieron las reglas, pues sí pudimos cancelar como unos 2 o 3 con este motivo, pero después ya no se pudo, ¿sí? Entonces a muchos nos pasó que no se podía cancelar. Y entonces a nosotros nos decían, es que el sistema no sirve. No, es que ni siquiera en el SAT se puede. Y si en el SAT no se puede, pues en los sistemas tampoco. ¿Por qué? Porque los sistemas se conectan al SAT y cancelan según el portal del SAT. Es decir, lo único que hace el sistema es conectarse y utilizar los servicios del SAT, ¿sí? Y nos decían eso, es que tarda. Es decir, tú lo cancelaste y tarda. Y sí, les digo, en las primeras ocasiones sí pude yo cancelar después de, o sea, yo cancelaba, el SAT me decía que estaba cancelado, me daba mi acuse, pero realmente no estaba cancelado. Y después de 10 días más o menos ya se cancelaba. Pero después ya no, aunque pasaran 15 días, un mes, no se cancelaba. Y como fue que todo mundo teníamos el problema, pues empezaron a meter consultas al SAT de qué hacer, y el SAT contesta lo siguiente. Dice, a ver, Mito, no es posible cancelar una factura que marque error cuando el motivo sea 01. Dice Mito, la realidad, y dijo el SAT, cuando al seleccionar el motivo de cancelación 01 presente error, pues cancela con 02, ¿sí? Es decir, el mismo SAT, consciente de la situación, da la opción, dice, ok, no puedes cancelar con 01, cancela con 02, ¿sí? Y entonces, ¿cómo le hago? Porque pues no puedo cancelar la factura A, porque aunque yo le quiera decir 02, me dice que no, porque tiene un XML relacionado. Entonces me dice, ok, no es posible cancelar una factura que marque error cuando el motivo sea 01, vamos a hacer lo siguiente. Dice, debe cancelar la factura A, solicita la cancelación con el motivo 01 y relacionar el folio de la factura que la sustituye. Pero la factura B continúa vigente, y como la factura B continúa vigente, pues la factura A no se puede cancelar, por lo que les expliqué al inicio del esquema de cancelación. Entonces dice el SAT, ok, bueno, pues cancela las dos. Es decir, la A no te la va a dejar cancelar porque tiene la B. La B, aunque está correcta, pues te está bloqueando la A. Entonces vas a cancelar la B con motivo 02, es decir, sin relación. Vas a cancelar la A con motivo 02 sin relación y me vas a emitir una tercera factura, la C. ¿Sí? Entonces vas a generar la factura C y vas a incluir la clave 04, sustitución de CFDIs previos relacionado a la A. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me dice el SAT. Ok, no puedes, hazlo así. Por ahí vi ayer que creo que ya se había restablecido este servicio, no lo sé, pero bueno, esto me lo dice el SAT. Y lo que hay, digamos, de sustento es este video chat, ¿sí? Que igual va en el material para que ustedes lo revisen, para que ustedes vean qué es lo que me dice el SAT en este respecto, ¿sí? En este aspecto. Entonces, ahí está la opción, porque muchos pues terminamos generando estas 3 facturas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no podíamos cancelar, nos quedaba ahí los FDIs vivos, y pues bueno, tuvimos que aplicar cancelar los primeros 2 y luego emitir un tercero relacionado con el anterior. Esta pregunta me la hacían chats arriba, no sé si ya queda contestada con lo que les expliqué, ¿sí? Aún así, pues el sistema contempla los 2 escenarios, tanto que yo pueda cancelar con 01 como con 02, y ya dependerá del servicio del SAT si se puede o no se puede. Y solo se debe relacionar una o las 2 facturas. Si te fijas, aquí me dice que solo con la A,
¿sí? ¿Por qué? Porque como no sabe el SAT si estás timbrando con la 3.3 o con la 4.0, porque recordemos que este esquema es con los dos, aquí te dice que lo relaciones con la primera, ¿sí? Claro que sí, el material se les va a compartir, se les va a entregar al finalizar la sesión, ¿sí? Bueno, hasta aquí terminamos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, porque lo que sigue es que nos vayamos, una, al portal del SAT y dos, a los sistemas. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta o continuamos? Muy bien. Ok, miren. Página del SAT. Aquí yo estoy en la página del SAT. Dice, el complemento de comercio exterior aún no está habilitado en la 4.0. Así es, aún no estaría habilitado en la 4.0. ¿Sí, Alejandra? Bien, aquí yo bajé los catálogos, aquí yo tengo los catálogos, ¿sí? Los voy a abrir. Son muy pesados. Por la persona que me preguntaba que si les iba a mandar los catálogos, no, porque es muy pesado. Bájenlo del portal del SAT. Es el catálogo, ¿sí? ¿Cómo lo encuentro? Pues simple, aquí en Google, nomás pónganle anexo 20, 4.0 y listo. Aquí los manda a lo que viene siendo el portal del SAT, ¿sí? En este portal es donde van a encontrar tanto la guía como los catálogos, y no solo la guía de la 4.0, sino también de la 3.3, ¿sí? Aquí entran a la 3.3, al 4.0, la guía como tal. Aquí viene la de las facturas globales, ¿sí? Y acá vienen los catálogos. Y otra cosa interesante, la matriz de errores. Yo luego aquí en la matriz de errores revisamos qué es correcto y qué no. Porque me hacían una pregunta de lo de la carta aporte, qué uso debe de llevar. Miren, en la carta aporte, si yo le pongo aquí complemento carta aporte SAT, ¿sí? Aquí igual me va a mandar a la página del SAT a lo que viene siendo el complemento. En muchos de los complementos, si yo me meto al complemento de nóminas, dice complemento de nóminas para la 3.3, complemento de nóminas para la 4.0, pero hay otros como que no hacen distinción. Si se fijan, aquí no dice 3.3 o 4.0. Y fíjense el de nóminas. Le voy a poner, sí, complemento nóminas 1.2 o 12. Aquí viene el recibo de nóminas 1.2. Fíjense que aquí sí me dice, este es para la 3.3 y este es para la 4.0. Pero si yo reviso lo que viene siendo carta aporte no dice cuál es 3.3 y cuál es 4.0. Entonces, aquí en la matriz de errores, ¿sí? Yo puedo revisar, porque por ahí sí hace una distinción entre lo que viene siendo la 3.3 y la 4.0. Esta matriz de errores, ¿sí? Me aparece cuando yo timbro, es decir, cuando me manda algún error, aquí me dice por qué, ¿sí? Entonces, dejen busco, como no sé dónde puede estar, yo aquí le voy a poner buscar 4. Más bien, aquí miren. Para quien me preguntaba cómo aplicaba en 4.0. Aquí lo voy a marcar. Dice, cuando el atributo tipo de comprobante contenga el valor T, o sea, de traslado, que corresponde a la descripción del traslado, el valor de este atributo debe ser igual a por definir, ¿sí? Para la 3.3 o S01 sin efectos fiscales para la 4.0, ¿sí? Entonces, aquí me hace la distinción, aun cuando no está publicado, digamos, carta aporte para 4.0, ¿sí? Aquí me hace la distinción del uso que debe de llevar, ¿sí? Entonces, espero que para la persona que me lo preguntó haya quedado contestada la pregunta. Bien, entonces eso en cuanto a matriz de errores de esa de carta aporte. Estoy aquí en lo que viene siendo los catálogos de la 4.0, ¿sí? Vamos a verlos. Algunos cambiaron, otros no. Las formas de pago no cambiaron, siguen siendo las mismas, ¿sí? La moneda, ¿dónde veo si son las mismas o no? Aquí me dice la versión de este catálogo, ¿sí? Tipos de comprobantes siguen siendo los mismos. Exportación, no existía,
ahora existe, ¿sí? Lo único que ahí me dice es que cuando es comercio exterior, debe de llevar esta, ¿sí? Exportación definitiva. Métodos de pago siguen siendo los mismos, PPD y PUE. Hay otra validación. En 4.0, cuando yo timbré PPD, si no tengo 99 como forma de pago, no me va a dejar timbrar. Sí, porque desde la 3.3 dice que el PPD va con 99, pero no había ninguna regla de validación que me obligara a ponerlo. Es decir, si yo le ponía PPD y 01 o 03, de todas formas me timbraba, pero en la 4.0 ya no. En la 4.0 el PPD va obligado con 99 o no timbraría, ¿sí? Los códigos postales. Miren, para los que generan carta aporte, los códigos postales se validan en este catálogo, ¿sí? Es decir, tienen que existir y tienen que coincidir con la localidad, con el municipio y demás. Si, como yo les mencionaba al inicio, si yo nada más voy a timbrar 4.0 sin complementos, no es necesario nada de estas validaciones, porque en la 4.0 solo me valida el código postal, nada más, ¿sí? Pero código 4.0 con carta aporte, pues ahí sí se valida en esta parte los códigos postales y que coincidan con el estado, con el municipio y con la localidad. En periodicidad, aquí viene la periodicidad de la factura global, diario, semanal, quincenal, mensual, bimestral, ¿sí? Y en meses, aquí vienen todos los meses. Del 1 al 12 es de enero a diciembre y del 13 en adelante son bimestres. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿sí? Septiembre, octubre. Tipos de relación. Aquí desaparecieron dos. Aquí estaba la relación 08 y 09, pero es que esas relaciones aplicaban a XML de la versión 3.2, ¿sí? Pero como ya vamos en la 4.0, esos ya digamos, se eliminaron. El régimen fiscal, aquí agregaron algunos. ¿Cuál agregaron? Régimen de confianza, ¿sí? Cambiaron el 622, ¿sí? Lo cambiaron. ¿Por qué lo cambiaron? Porque de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, antes lo podía usar la persona física, ya no. Aquí dice quién lo puede utilizar. Entonces dice, solamente es para persona moral, persona física ya no, ¿sí? Entonces, estos dos, uno se agregó y el otro se modificó. País queda igual. El uso, fíjense aquí en el uso, es interesante. En el uso ya no existe por definir. Si yo busco aquí por definir, pues ya no existe. Pero se crearon estos son nuevos, ¿sí? Sin efectos fiscales, pagos, nóminas. Y además de que se valida por persona física y moral, también se valida por régimen, ¿sí? Es decir, yo a lo mejor tengo un crédito bancario, ¿sí? Tengo un crédito bancario. ¿Qué uso quiero que le ponga el banco? Pues quiero que le ponga intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios en casa habitación, ¿sale? Pero luego resulta que yo soy reciclo y reciclo es el 626, pero este uso no lo puede usar reciclo, ¿sí? ¿Cuál es el nombre del catálogo que estamos viendo en este momento? Mira, ¿cuál es el nombre? Te lo digo, aquí, del anexo 20. Del anexo 20 es que se llama Catálogos FDI versión 4.0, ¿sí? Ponle en Google anexo 20 4.0, te va a mandar a esta página y el que estamos viendo es de catálogos de versión 4.0, ¿sí? Bueno, aquí es donde me dice entonces que yo no puedo utilizar, por ser reciclo, no puedo utilizar este uso, ¿sí? O donativos. A veces hay empresas que hacen donativos y quieren que el uso del comprobante sea donativo, pero soy persona moral, entonces no se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona moral no puede utilizar el uso de donativos. Y así, o sea, estos son los usos, esto es lo que se cambió. Dice, ¿qué pasa cuando tienes un RFC genérico, el pago en efectivo y el uso generalmente es por definir? Natalie, ese lo vimos hace rato, pero te lo contesto. Es sin efectos fiscales. Por definir desapareció para la 4.0, ¿sí? Y en lugar de por definir vamos a utilizar sin efectos fiscales cuando es público general.
Y cuando es un complemento de pago, pagos. Y cuando es nómina, nóminas. ¿Sí? Que digamos que estos tres sustituirían a por definir, porque por definir lo utilizábamos en los pagos, en público general, en público extranjero y en nóminas. Ahora se sustituyen por estos tres. ¿Sale? Bien, aquí están las claves de productos o servicios. Las claves de unidad, estos digamos no cambiaron, siguen igual. Y este, objeto de impuesto, donde vienen las tres claves. Si es objeto, no es objeto, si es objeto y no está obligado al desglose, ¿sí? Y aquí vienen los impuestos. El 1 es el ISR, el 2 es el IVA, el 3 es el IEPS. Aquí sí estás a cuota o exento, ¿sí? Y los rangos, porque a veces dice, es que el impuesto no está en el rango. ¿Por qué? Porque aquí me da un rango. O sea, si por ejemplo yo estoy manejando, dice como fijo el IVA puede ser tasa 0,16. Y aquí me dice que solo el trasladado, el retenido no. ¿Sí? Entonces aquí estos rangos me da en cuanto a impuestos, ¿cómo puedo yo utilizarlos? El IEPS es fijo, 2.65 al 3%, 5.30, 5, o sea, estos son los rangos y son fijos. Como tasa puede ser tanto trasladado como retenido, ¿sí? Entonces, aquí vemos los impuestos, las aduanas, la patente y listo. Acá viene pedimento de aduana, las colonias. Recordemos que estas se validan si yo tengo complemento de carta aporte, ¿sí? Con el estado, con la localidad y el municipio, ¿sale? Ok. Bueno. Aquí, si se fijan, viene una guía de llenado general y viene una guía de llenado global. Esta guía es particular para la factura global. Aquí es donde viene cómo tiene que generarse, ¿sí? Yo tengo dudas porque no me acuerdo qué se dijo, porque no se dijo. ¿Cómo puedo validar lo que no se mencionó o lo que ya no me acuerdo en estas guías? Porque estas guías me hablan de cómo tiene que ir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me dice la versión, serie, folio, fecha, estoy en la global, ¿sí? La forma de pago, aquí me dice que tiene que ser el comprobante del monto mayor, las condiciones de pago no existen, es decir, las condiciones son si es de contado, de crédito, eso no existe. Dice subtotal, la suma de los importes, descuento, moneda, tipo de cambio, total, ¿sí? Comprobante, exportación, lugar de expedición, confirmación, información global, periodicidad, meses, año, tipo de relación, UID, RFC, nombre, régimen. Aquí me dice cómo tiene que ir, ¿sí? Y cómo tiene que ir la parte también del receptor, el uso que hay que utilizar, la clave de producto o servicio. Para quien me decía, es que me dicen que tengo que desglosar en la factura global, no, porque aquí me dice que la clave del producto o servicio es 010101, ¿sí? Por lo tanto, yo no voy a describir qué estoy vendiendo, nada más voy a poner 01 y va a decir venta. Dice, también existe una guía de llenado carta aporte sin Nayeli. Sí existe la guía, búscala como complemento carta aporte, ¿sí? La cantidad, la clave de unidad. Aquí me dice que la descripción dice venta. Entonces, si se fijan, yo no puedo poner que vendí 2 cartulinas o que vendí un bolígrafo. Dice, la descripción es venta, ¿sí? Valor unitario, importe, descuento, si es objeto de impuesto, dice, se debe registrar la clave correspondiente para indicar si la operación comercial es objeto o no de impuesto. Por lo tanto, quien me dice si lleva impuesto o no, depende de si tu producto tiene o no impuesto. Entonces, tienes que poner si va o no. Sí. Dice, si el valor registrado en este campo es 0,2, si objeto de impuesto, se debe desglosar los impuestos a nivel de concepto. ¿Sí? Si el valor registrado en este campo es 0,1, no objeto de impuesto, o si es objeto del impuesto y no obligado al desglosarlo, no se desglosan impuestos a nivel de concepto. Entonces, aquí me dice si tiene que ir. En este nodo se puede expresar los impuestos aplicables a cada comprobante. Si se registra información en este nodo, debe existir en la sección de traslados, ¿sale? Entonces, aquí viene, ¿se desglosa o no el impuesto? Pues depende. Si tu producto es objeto o no de impuesto, entonces se llena aquí, ¿sí? Entonces, bueno, cualquier cosa que no haya quedado clara o que se nos olvidó, que se nos pasó, aquí tenemos las guías. Les digo, esta es la guía general,
del comprobante como tal. Esta es la guía especializada de la factura global, ¿sí? Acá vienen los catálogos. Para los que me dicen de carta aporte, del instructivo de carta aporte, sí, es este. O sea, yo entro aquí a complemento carta aporte en el SAT, le digo iniciar y me manda aquí, ¿sí? Y aquí viene complemento de carta aporte y aquí viene lo que vienen siendo las guías. En carta aporte hay una guía por tipo de, digamos, transporte. Hay para el autotransporte, el marítimo, el aéreo y el ferroviario, y aquí está la guía, aquí está el instructivo. Como yo les comentaba, acá están los catálogos también. No hay una distinción aquí entre el 3.3 y el 4.0, pero en matriz de errores, en algunos casos sí me hace la distinción de cómo tiene que ir si fuese 4.0 o 3.3. ¿Sale? Bien. Bueno, hasta aquí esto es en parte de lo que viene siendo la página del SAT y donde buscamos. Como aquí, miren. Este es el complemento de nóminas y aquí me dice este es para 4.0, este es para 3.3. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar en los sistemas. Ya nos queda poco tiempo y vamos a continuar en los sistemas. Vamos a ver lo que viene siendo lo que viene siendo factura electrónica y comercial premium son muy parecidos. Dice, ¿cuándo se debe agregar carta aporte? ¿Cambia según el producto que se traslada o solo depende del tipo de transporte? Ahí depende, Nayeli. Es diferente si solo es traslado o si es ingreso con traslado, ¿sí? Pero vamos, ese es un tema muy amplio que a lo mejor ahorita en los 15 minutos que me quedan para concluir la 4.0, tal vez no te lo puedo explicar, pero rápidamente te explico. Si yo me dedico al transporte y cobro por el transporte, en mi factura donde cobro el transporte, ahí tiene que ir el complemento de carta aporte, ¿sí? Y si yo no cobro por el transporte, es decir, si yo transporto mis propias mercancías, entonces ahí es un CFDI de traslado, ¿sale? Pero bueno, te digo, es un tema un poco amplio y complejo y a lo mejor ese da para otro curso más bien. Bueno. Concluyo entonces 4.0. Para 4.0, ¿qué debo de hacer? Yo tengo que revisar, esto es en factura y comercial. En la redefinición de la empresa, tengo que revisar mi nombre, ¿sí? Tenemos estos dos, empresa y nombre largo. Este que se llama empresa es el que yo visualizo aquí en mi listado de empresas, ¿sí? Porque recordemos que a veces tenemos 2018 la gran empresa, 2020 la gran empresa, 2022 la gran empresa. Sin embargo, ese no es un nombre, ¿sí? Entonces, si yo me voy a cambiar a 4.0, yo aquí, en la redefinición de la empresa, les digo, esto aplica en factura y comercial, yo tengo que validar que este nombre coincida con el que tengo en constancia, ¿sí? Además de revisar el régimen, que sea correcto. ¿Sí? Una vez que yo reviso el nombre, el régimen como emisor, reviso en mi dirección lo que viene siendo el código postal, ¿sí? Que les digo, este sería el único dato obligatorio para 4.0, solita. Pero si yo voy a manejar 4.0 y carta aporte, entonces es completo. Es decir, tanto el estado como el municipio, como la ciudad y la colonia se deben de validar, ¿sí? Y ojo también en los sistemas. Si yo tengo, por ejemplo, el 61800, si se fijan aquí no tengo ciudad. Si yo voy a manejar carta aporte, no lo completo, lo dejo vacío. ¿Por qué? Porque este código postal no cuenta con ciudad en los catálogos del SAT. Y si yo le pongo una ciudad, pues no me va a timbrar, ¿sí? Pero si nada más voy a timbrar 4.0 sin complementos, pues con que tenga esto listo es suficiente. No necesito llenar ni el estado, ni el municipio, ni ciudad, ni la colonia, ¿sí? Código postal, único dato obligatorio. Una vez que yo reviso estos datos como emisor, ¿sí? Lo que viene siendo mi nombre, mi código postal y lo que viene siendo mi régimen, digamos que como emisor yo ya cumplí. ¿Qué tengo que revisar ahora? Mis clientes, ¿sí? ¿Cómo están los clientes? Pero ahora, pues tengo que meterme de uno por uno, no necesariamente. El sistema trae algo aquí en procesos, revisión de catálogos en base al SAT, que me valida las direcciones de mis clientes de manera global, ¿sí? Entonces me dice, no se ha capturado la dirección, en los demás sí. Si yo le doy 2 clics, me manda directamente a la dirección para que yo la pueda cambiar, ¿sí? Para que yo la pueda asignar y corregir rápidamente.
Ahora, aquí en procesos también, revisión de catálogos en base al SAT, tengo algo que se llama régimen fiscal y uso, donde aquí también me dice el régimen fiscal y el uso. Y aquí me dice, el uso no existe en el catálogo. Ah, ok, como es una factura de público, pues yo le voy a poner el S01, ¿sí? Si se fijan, aquí directamente lo puedo cambiar y me lo corrige. Y entonces es una forma más simple de cambiar masivamente los datos, ¿sí? Sí, nos quedan 9 minutos para concluir. Ok, en lo que viene siendo factura electrónica, ese menú está aquí en empresa, ¿sí? Donde dice procesos, aquí está revisión de catálogos en base al SAT. Aquí vienen los conceptos, porque los conceptos me dice cuáles están en 3.3, cuáles están en 4.0, ¿sí? Aquí mismo puedo revisar a mis clientes, ¿sí? Como lo hice en comercial, y aquí vienen y aparecen, ¿sale? Entonces, tanto en Premium como en factura electrónica tenemos que se llama proceso, revisión de catálogos en base al SAT, donde revisamos las direcciones y los conceptos también, cuáles tengo en 3.3 en 4.0, ¿sí? Acá en los conceptos, yo cambio, ¿sí? Por ejemplo, rep, aquí yo tengo mi concepto en 4.0, aquí lo puedo devolver a la 3.3. Por lo que yo les decía, tanto en factura como en comercial, tengo esa facilidad de irme a una versión o a otra versión, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en Comercial Staro Pro? Que lo tengo por aquí. En Comercial Staro Pro, cuando yo hago el cambio lo hago aquí en opciones, ¿sí? Donde dice CFDI. Aquí yo me cambié a la 4.0 y ya no me puedo devolver. Y cuando yo me cambio me dice, oye, el cambio es irreversible, ¿sí? Entonces, una vez que yo me cambio a la 4.0, ya no tengo cómo hacerle. Es decir, ya todo lo que yo genere ahí ya es 4.0, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, para tener en cuenta esa situación. Ahora, les digo, en Comercial Staro Pro, pues una vez que me cambio, todo se cambió. Todo lo que yo generé en la empresa se cambió. Llámese recibo electrónico de pago, llámese factura, llámese traslado, llámese todo, se cambia a 4.0. En Premium y en factura no, porque les digo, yo puedo tener aquí, si se fijan, puedo tener facturas de la 4.0 y factura de 3.3, o sea, 4.0 y 3.3, 4.0 y 3.3, y puedo estar timbrando en las dos como tal, ¿sí? En lo que viene siendo mi factura global, rápidamente les muestro. Aquí yo tengo mi factura, si se fijan, solo dice venta, ¿sí? Y aquí en información adicional, aquí me trae o me pide lo del año, la periodicidad y los meses, ¿sí? Entonces, aquí yo completo. Al momento de que yo genero facturas, también aquí me trae la facilidad de que yo asigne el régimen, asigne la forma de pago, el uso del CFDI. Todo eso lo podemos cambiar al momento de hacer las facturas como tal, ¿sí? O en los clientes, aquí nosotros podemos asignar lo que viene siendo su régimen y su uso. Esto aplica, les digo, tanto para comercial como para factura. Y acá en el domicilio, pues es el código postal. Y también de manera rápida nos vamos por los conceptos generales de cómo lo revisamos como tal. ¿Sale? Bien. La operación en sí del sistema sigue siendo la misma, es decir, no tengo que hacer nada distinto. La operación en sí es la misma. Lo único que se hace, pues, es el cambio, ¿sí? Y en cuanto a la cancelación administrativa, yo les comentaba, precisamente por el tema del 001, yo necesito tal vez hacer una cancelación administrativa. La cancelación administrativa la puedo hacer aquí, cancelación administrativa. Y aquí me advierte, dice, ok, esta cancelación solo cancelará en Premium, no en el SAT. ¿Desea cancelar administrativamente? Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta yo la tengo que volver a hacer. Entonces copio el documento, ¿sí? Para volverlo a hacer. Entonces, cuando yo copio el documento, me toma la existencia, ¿sí? Y ya lo voy a poder yo, digamos, timbrar. Aquí yo lo relacionaría, ¿sí? Tipo de relación, sustitución de los FDIs previos, lo relaciono con la factura anterior, que ya no me acuerdo cuál era, creo que era esta. Era la 23, ajá. ¿Sí? Lo relaciono. Aquí reviso que tenga yo todos los datos correctos, ¿sale? Y la timbro.
Aquí, por ejemplo, me dice, tiene complementos que no han sido capturados. Entonces le digo quitar complemento porque aunque lleva complemento, esta no quiero que lo tenga. Aquí quito el complemento y listo. Dice, si tengo todos los clientes escritos en mayúscula, ¿debo hacerlo de uno por uno? No. Puedes bajarlos a Excel y después volverlos a subir. ¿Sí? Bien, aquí ya está timbrado en 4.0. ¿Sale? Aquí ya está. Me quedan 3 minutos, déjenlos aprovecho. Lo que me preguntan, porque ese dato es importante. Yo tengo aquí mi catálogo de clientes, ¿sí? Entonces, puedo exportarlos, ¿sí? Exportarlos a Excel, ¿sí? Y una vez que los exporto, los corrijo todos en mayúsculas y luego los importo de nuevo, ¿sale? Es decir, aquí yo hago la corrección, aquí ya corrijo todos estos, los cambio a mayúsculas y luego tendría que importarlos. Aquí en hoja electrónica, modelo exportación, aquí yo tendría que volverlos a subir. ¿Sí? Ok, aquí selecciono la empresa, que es esa, y aquí tengo lo que viene siendo clientes. Aquí pongo su código de cliente, su nombre ya corregido y lo exporto, ¿sale? Y entonces me actualiza ya los datos de lo que viene siendo mi cliente hacia el sistema. Bien, lo mismo pasaría con Pro, ¿sí? No sé si en algún momento comentaste que la facturación combinada en las dos versiones de aquí a diciembre. Sí, sí se puede, María de los Ángeles, sí se puede. Por lo que les comentaba yo que incluso aquí yo tengo las dos, ¿sí? Tengo el 3.3 y el 4.0. No me timbre en 4.0, pues para no detener mi operación, me paso a la 4. Lo único que les comenté es que en Comercial Estaro Pro ya no se puede, porque si me cambio, ya toda la empresa se cambió y yo ya no puedo, digamos, hacer ese cambio a la 3.3 otra vez, ¿sí? Aquí de igual forma, pues si yo quiero corregir los datos, tendría que exportar mis empresas, ¿sí? Exportarlas a Excel y después volverlas a importar, ¿sí? Importar la empresa para hacer el cambio masivo. Siempre que hagan esto, como no lo han hecho regularmente, respalden, ¿sí? Por si se equivocan, por si no lo hacen bien, tienen el respaldo. Dice, ¿se puede renombrar el cliente? Sí, sí se puede. También lo puedes hacer. Es decir, si yo entro aquí al cliente y, por ejemplo, Juan Alberto Méndez Torres, aquí yo le voy a poner en mayúsculas. Listo. Y ya. Es el mismo cliente, su historial sigue siendo el mismo, lo que nos debe sigue estando ahí y simplemente lo cambié. Lo que se hace de exportar Excel y luego importar es por si tengo muchísimos clientes, sí, lo quiero hacer masivo, pero sí lo pueden hacer también de uno por uno. Bueno, yo concluiría ya aquí con el tema, ¿sí? No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Y si no, pues ya concluiríamos. Dice, si factura en 3.3, pero el nombre fiscal le quitó el SPR, está incorrecto. Si facturas en 3.3 no importa, porque como les comentaba, en 3.3 el único requisito obligatorio era el RFC. Entonces, si me equivoqué en el nombre, si lo capturé mal, si le puse letras de más o de menos, no importa, igual me timbre en 3.3. ¿Sí? Listo. Ok, hay una última pregunta nada más, maestra. Dice que sí puedo apoyar en algún fundamento para la facturación. Pues aquí donde les mostré, o sea, métete al SAT. Aquí te dice que estamos en periodo de convivencia. ¿Sí? Aquí te dice, mira. ¿Sale? Listo. Ok, está bien. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos mucho a la ingeniera Claudia Guadalupe Mena Rodríguez por su excelente participación en el curso Facturación 4.0 en sistemas comerciales. En este momento estoy enviando un formulario de evaluación que es importante que todos los asistentes nos contesten. Comentarles que durante toda la sesión se estuvo mandando el formulario de registro para poder emitir sus constancias. Es de mucha importancia el que hubieran llenado ese formulario de registro. Se mandó como unas 6-7 veces en el chat para que puedan ustedes obtener su constancia. Bueno, los invitamos en esta ocasión
pues primero a los cursos que tenemos pendientes presenciales. El 18 de julio de 9 a 11 horas el panel de la NOP 035. El 20 de julio de 9 a 11 el panel de inclusión laboral. 22 de julio a las 9:30 conferencia Vivir el Presente. Todos estos serán de manera presencial en el auditorio de la Universidad Don Bosco. También tenemos actividades de reciclaje y separación de residuos, 22 y 23 de 9 a 3 de la tarde, en la antigua estación de ferrocarril. El 24 de julio de 11 a 3 de la tarde en la Plaza San José Obrero, recolección de varios residuos. ¿Sí? Nuevamente damos las gracias al ingeniero Claudia Guadalupe Mena Rodríguez por su participación. Agradecemos mucho su ponencia. Tuvimos una muy buena asistencia. Agradecemos a todos su estancia. Y bueno, pues aquí está el reconocimiento que le otorgamos a la ingeniero Claudia Guadalupe Mena Rodríguez. Muchas gracias. Y bueno, de favor contesten el formulario que acabo de enviar. ¿Sí? Para las constancias estará el pendiente en el chat y nuevamente en el chat de WhatsApp estaré proporcionando la liga para sus constancias. Muchas gracias y estaremos al pendiente y les daremos seguimiento. Gracias. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.